Bueno, retornando, vamos a revisar de nuevo. Si ya nos tomó la versión de Node.js, vamos a escribir en el caso en CMD para abrir una nueva consola y vamos a obtener los datos. Vamos a consultar la versión que tenemos de Node.js, ¿cierto? En este caso, Node-V. Por eso tenemos que ya tenemos instalada la versión 18.15. Y sin embargo, si yo accedo a nvm list, me mostrará que tengo la versión 16.15.0 porque es la que tengo gestionada por medio de NVM. Sin embargo, en este momento no me voy a encargar de explicarles cómo trabaja esto. Lo importante es que tengan una versión LTS en sus ordenadores. Después de ahí ya podrán entender cómo opera NVM. Si les queda la duda, pueden escribir el comando nvm help y él les va a mostrar cómo poder trabajar con el mismo. Se presenta la lista de comandos disponibles, cómo se utilizan, cuáles son los comandos, qué hace cada comando. Obviamente, para poder trabajar con NVM deben de tenerlo instalado, y es ahí donde yo les recomendaba que accedieran a la web y buscaran en el navegador NVM, y una vez en el primer resultado oficial que les salga es el de GitHub, se vayan a este controlador de versiones y allá puedan obtener la versión que más les sirva para instalar. Pero, profe, ¿cómo hago yo para obtenerla? Muchachos, observen en el README y él les va a indicar cuál les sirve. Ah, que yo estoy utilizando Windows, entonces vamos a buscar en el README la versión que diga install y Windows. Una vez tengamos los datos, podremos empezar a gestionar. Todo está aquí bien explicadito. Listo. Bueno, no nos centremos en esto y vamos a concentrarnos ahora en explicar cómo trabaja JavaScript, en este caso Node.js. Vamos a abrirnos un nuevo proyecto, en este caso vamos a crear una carpeta aquí en el escritorio. Vamos a llamarlo, por ejemplo, JS, así de simple, y esa carpeta la vamos a abrir con nuestro editor de código Visual Studio. La idea es que por medio de este editor pues gestionemos más fácilmente. Ese ahora es el más común y seguramente nos va a servir para trabajar de forma limpia con Node.js o con JavaScript. Continuamos. Vamos a crear un archivo dentro de la carpeta. Este archivo lo vamos a llamar, por ejemplo, index.js. Cerramos esta ventanita. Index.js. Inmediatamente el sistema nos lo detecta como un archivo de JavaScript. Hasta el momento a veces se puede ralentizar un poco mi equipo y es por el tema de que tengo demasiado archivo acá. Bueno, hay que entender que JavaScript es un archivo de tipado débil. ¿Qué significa el tipado débil? Pues que realmente debemos de asegurarnos con qué tipo de datos estamos trabajando. En lenguajes de programación como Java, pues estamos acostumbrados a trabajar con datos definidos. En Java decimos que para trabajar con un tipo de dato booleano, escribimos de entrada que es booleano. Si vamos a trabajar con un dato entero, decimos de entrada que es entero, un integer. Si va a ser un string, definimos que es un string. Entonces en Java, mientras que en Java haríamos algo como string, ¿cierto? Y el nombre de la variable, digamos que se va a llamar variable, es igual y el valor que va a contener dicha variable. Si es un string, se espera que vaya a ir mínimo dentro de comillas dobles y le especificamos el valor. Entonces digamos que en este caso el valor de la variable va a ser algo que se llame dato. Así, más o menos se trabaja en otro lenguaje, seteamos el tipo de dato y pues obviamente le pasamos el valor a la variable que hemos creado. Pero no nos centremos en esto, centrémonos en cómo trabaja JavaScript. Les decía que es un lenguaje de tipado débil. No significa que sea un mal lenguaje, no, sino que de hecho es un lenguaje que exige atención, pero es muy simple de atender. JavaScript maneja diferentes tipos de datos, pero se centra en los más importantes. Es decir, hablemos de números. En un lenguaje común hablaríamos de números separados por coma, etcétera. Hay muchos tipos de datos, long int, números grandes. Sin embargo, en JavaScript existe únicamente el tipo de dato number. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Es decir, que para JavaScript, si yo defino por medio, por ejemplo, de la variable let, eso es una palabra reservada que es muy importante. Palabra let, dame un poquitico de zoom,
creamos la variable o el nombre que va a tener la variable en este caso, digamos lo que va a llamarse nombre, con un igual asignamos el valor y entre comillas dobles si es un string, en este caso es un texto o una cadena de texto, entre comillas dobles o simples, aunque también aplicarán los backticks que ya lo veremos más adelante. En el momento, noten que yo estoy diciendo que es nombre y le estoy pasando un número, al igual lo recibe. Las variables yo lo relaciono con contenedores, con cajitas, porque yo puedo definir una variable como nombre, en este caso que tenga un valor de LED, y ya ahora puedo decir que nombre, que ya está definida, ya es igual, digámoslo así, ahora sí a un nombre, digámoslo que se llama Juan. Y luego puedo definir que nombre sea igual a true. Y no está mal, de hecho noten que es una caja que recibe lo que le echemos, pero entonces debemos de saber trabajar con ellos. Les decía que en el caso de JavaScript se manejan unos datos básicos, que es el dato number para los números, que es el dato de tipo, digámoslo así, string, que sería los de tipo cadena, Daniel, por ejemplo, Juan, cualquiera que pongamos dentro de cadenas. Es decir, yo puedo utilizar comillas dobles como también puedo utilizar comillas simples y lo va a tomar, como también puedo utilizar los backticks. Vamos a ver si me salen acá. Puedo utilizar backticks y al igual me lo va a reconocer. Esas son las tres formas de trabajar con strings. Para JavaScript es lo mismo de que yo le diga 2, que yo le diga 2.0. Y note que es un número separado por un punto en este caso, y para nosotros no es lo mismo. Y sin embargo para JavaScript sí lo es. Esto sería un tipo number. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esos detalles. Bueno, entonces, digamos que en este caso los number es un tipo de dato importantísimo. Los string, como ya vimos, se manejan con comillas dobles, simples o backticks. Y también tenemos los datos booleanos o de tipo lógico, que sería, por ejemplo, en este caso true, o en su defecto sería el fails. Son datos booleanos o lógicos. También, cuando no definimos una variable o la dejamos vacía, JavaScript lo va a tomar como de tipo define, un define, o sea, sin definir. Si hacemos un hover sobre el editor, nos daremos cuenta que una variable sin definir, note que la explicación no la dan acá, es una variable sin definir. Bueno, ¿y en qué caso se utiliza eso? Ya lo veremos en algún momento. También existe otro tipo de dato dentro de JavaScript que serían los datos null. ¿Y qué significa un tipo de dato null? Que está vacío, no hay nada dentro de él. JavaScript también trabaja por medio de estructuras de datos. Es decir, cuando trabajamos con las llaves, las famosas llaves, estamos definiendo un bloque para trabajar con JavaScript. No necesariamente esto se tiene que hacer así, pero de forma ordenada, cuando pasamos al entorno del back, que sería Node.js, es muy importante que aprendamos a trabajar con estas estructuras de datos u objetos para JavaScript, donde podemos soportar múltiples operaciones. Es decir, y todo esto tiene un sentido. Les decía al principio en la línea número 1 que podemos utilizar la palabra reservada LED para crear variables. Si bien esta forma es correcta, solamente es recomendable utilizarla dentro de bloques de código. ¿Cómo así? Sí, significa que cuando nosotros definimos una variable X o Y con la palabra reservada LED, estamos diciéndole a JavaScript que va a tener un alcance únicamente dentro del bloque, es decir, no puede ser llamada por fuera del bloque. Si yo deseo utilizar un tipo de dato, una variable que sea alcanzable por fuera del bloque, pues normalmente se viene utilizando la palabra reservada var. Entonces no es lo mismo decir yo por acá var que LED. Var sí podrá ser accedida desde múltiples partes del código. Yo defino en este caso, por ejemplo, apellido y le paso un valor, perdón, ahí casi no escribí apellido, le paso un valor, a esta variable sí se podrá acceder desde diferentes partes del código. Entonces tiene un alcance global o un scope global, y este sería un scope más limitado que va
obviamente restringido con base al bloque de código donde haya sido creado. Bueno, existen otras formas de definir tipos de datos. En este caso, contenedores de datos, como me gusta llamarlos a mí. Existe la palabra reservada const. Bueno, ya esto nos dice que es una constante. Sí, y si es una constante, se espera que sea algo que no vaya a cambiar durante la ejecución del programa. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de Juan Álvarez, que en este caso nació, digámoslo, año de nacimiento o nacimiento, esperamos que eso sea un dato que no vaya a cambiar, porque uno solamente nace una vez. Digamos que él nació en el año 1990. Eso se espera que sea utilizado y se respete luego. Es decir, que si yo luego tratase por medio de la palabra, bueno, ya la definí con const, y si yo por acá en una nueva línea digo que el nacimiento es igual a 1991, eso es un error. No es posible definirlo, aunque hasta aparentemente acá lo haya ejecutado, lo haya escrito. Luego, durante el tiempo de ejecución del programa, nos daremos cuenta que esto no es posible y le va a arrojar un error. Bueno, hay otras formas de definir variables donde no utilizamos ni var, ni let, ni const. Es decir, creamos, por ejemplo, una variable que se llama así, digamos que se llama variable, y va a ser igual a, digámoslo, a Juan. También por entre comillas simples para que sea bonito. Esto funciona, pero es una muy mala práctica. ¿Por qué razón? Porque por eso JavaScript nos define trabajar con estas palabras reservadas que nos orientan en cómo ejecutar. Entonces, no les recomiendo trabajar así, al menos que estén redefiniendo una variable, como en el caso de la línea número 1 que llamamos apellido. Digamos que de nuevo por acá, apellido va a ser Juan. Aquí no va a presentar ningún error, ni tampoco cuando trabajamos con LED. Pero recuerden que no es recomendable trabajar así. Listo. Por el momento hagamos una pausa con este video y ya continuaremos con el siguiente.